Vamos a revisar la actualidad económica. El editor del área de CNN, Nicolás Paut, ya está en nuestro escritorio para contarnos de eso. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, ¿y tú, Verónica? Buenos días. Bien, ¿de qué vas a hablar hoy día? Vamos a hablar un poco de una metáfora, porque me parece que hoy en el Congreso se van a empezar a poner los guantes de box, se va a transformar en un cuadrilátero la Cámara de Diputados. Lamentablemente esto porque el gobierno a las 12:30 del día envía el proyecto del salario mínimo. ¿Y por qué estamos hablando de que lamentablemente se va a transformar en una verdadera pelea parlamentaria este proyecto? Ya que como pocas veces antes en la discusión de este proyecto de salario mínimo, las posturas están totalmente distanciadas entre el gobierno, los trabajadores, los partidos de la alianza que están buscando algún consenso, pero la verdad, Verónica, es que las posturas están tan divididas que cuando hoy día la ministra del Trabajo, Elís Matei, y el subsecretario de Hacienda, Julio Dittborn, vayan a la Cámara de Diputados y presenten el proyecto, solamente es, podría decirse, el ingreso al cuadrilátero de la pelea del reajuste. Ya, hablemos de los montos, Nico. Hablemos de lo que pasa hoy día, que son 182.000 pesos del salario mínimo. Exactamente, son 182.000 pesos salario mínimo. ¿Y cuáles son las propuestas? Ahora se podrían decir que son tres. Una es la del gobierno, que se espera sea de 191.000 pesos en su propuesta gubernamental, más o menos un alza del 5%. Renovación Nacional, por parte de la Alianza, ha dicho que, a ver, vamos a un punto intermedio, dejémoslo en 200.000 pesos. Todavía las posturas muy distantes de lo que propone la CUT y algunos personeros de la oposición que hablan de 250.000 pesos. Por lo tanto, estaba perdida o incluso llegué a escuchar hasta de 300.000. Hubo una fundación, la Fundación Sol, que hablaba de otros aspectos como ingresos, por no ocuparon la palabra éticos, pero apuntaban a algo parecido, que es la propuesta del gobierno, que hablaba más o menos de 290.000 pesos, de ahí para arriba. Lo más importante, Verónica, es que las posturas están tan divididas y el proyecto tiene que ser despachado, ya completamente aprobado en junio para que rija a partir del 1 de julio, que estas 2 semanas sin duda que van a ser de mucha negociación, de mucho diálogo fuerte, y yo creo que van a estar justo al final del mes, o no se descarta que todavía se pueda aprobar incluso en julio y que sea retroactiva el reajuste del salario mínimo. La verdad es que la pelea por el reajuste es difícil este año y como pocas veces antes las posturas están tan distantes que no se ve por dónde pueda llegar por lo menos a un acuerdo en los primeros días. Pero esto no solamente es discusión en el Parlamento, es discusión en todo el país y como no también en las redes sociales donde hay comentarios de todos tipos. Por acá Henry González, por ejemplo, dice que muchas personas que ganan el salario mínimo se buscan otros trabajos adicionales, o sea, informales, para ganar un salario digno. Es algo que, por ejemplo, dijeron las personas de CONAPYME, que las personas les dan un salario mínimo base y complementan con otros pitutos, pololos, como se denomina acá en Chile los trabajos informales. Alejandro Larcón, por ejemplo, dice que cree que establecer el sueldo mínimo en 191.000 pesos sigue siendo una burla, como ellos ganan millones, refiriéndose a los empresarios y refiriendo también al gobierno, ya que esa es la propuesta gubernamental de la ley. Antes de ir al otro, comentemos una situación que tiene que ver con esto mismo, Nico. Lo comentaste tú incluso la semana pasada cuando el presidente va a la CPC y se habla respecto de eso. Evidentemente que una familia, una persona que trate de vivir con los 182.000, con los 191.000, hasta con los 200.000 pesos que se pretende, sigue siendo un verdadero héroe, porque es muy difícil vivir con esa cifra para los tiempos que corren. Dicho eso, fue, me parece, Juan Araya, el que lo comentamos ayer, la semana. Es muy fácil decir que se quiere subir el sueldo sin pensar que el 90% de la fuerza laboral de este país las dan las pymes y por lo tanto a un micro o mediano empresario pedirle un aumento de sueldo tan alto, desde los 182 hasta los 250 que se quiere, podría implicar consecuencias como por ejemplo la cesantía, que él tuviese que despedir a muchos trabajadores. ¿Qué tanto asidero tiene eso? ¿Qué has podido reportear tú respecto de cómo se sondea ese sentir de quienes hoy día están entregando trabajo? ¿Sabes lo que pasa, Verónica? Yo creo que acá es una discusión entre lo ideal y lo real. Y lo posible. Y lo posible. ¿Quién determina lo posible? Hay opiniones para muchos sectores, todos en definitiva se abogan la verdad en este sentido. Una cosa es clara. ¿Quién no quisiera que el sueldo mínimo fuera lo más alto posible para todas las personas? En eso no hay ninguna discusión. La discusión es en cuánto tiene que ser lo que puedan pagar las empresas. Por ejemplo, yo durante muchas veces he hecho notas sobre pymes que contratan a 5 personas. Si esas pymes tú le subes el sueldo 80.000 pesos a cada una, se cierra. Correcto. Es ese uno de los casos. Quizás para pymes más grandes, para quizás medianas empresas,
puedan hacerlo reduciendo un poco las utilidades. Es verdad. Entonces hay realidad distintas para todos los casos imaginables. Por lo tanto, es una discusión tan difícil que es muy complejo decir hay un salario que ese sí que es el verdadero y que se puede ¿Sería pagar. factible entonces, llegando a un consenso y entendiendo, como tú dices bien, que a todo el mundo le gustaría que el salario fuera lo máximo posible, que el salario mínimo pudiese ajustarse dependiendo de las utilidades o del tamaño de la empresa en cuestión? O sea, una pyme pequeñita, no le puede pagar lo mismo como sueldo mínimo a sus trabajadores que una gran empresa que probablemente tiene muchos operarios y que esa empresa sí capaz que pueda hacer un mayor esfuerzo por entregarle a sus trabajadores un mejor salario. Exactamente, eso es lo que muchos dicen, reducir un poco de utilidades y repartirlos al resto. Hay empresas que lo hacen, no todas. Y ahí está el otro tema, que son las pequeñas empresas que pagan el sueldo mínimo, no las grandes empresas. Verónica, te quiero cambiar de tema un poco para hablemos del informe de estabilidad financiera que ayer entregó el Banco Central, que va junto con el IPOM, que el IPOM habla de la proyección de crecimiento e inflación, pero a la vez entrega el informe de estabilidad financiera 2 veces al año. Un aspecto importante que se mencionó en el IEF es que está aumentando la deuda de los hogares chilenos a niveles normales, no niveles exacerbados. Por ejemplo, la deuda en los bancos han aumentado de marzo a marzo, de marzo 2011 a marzo 2012, un 12,4%. Las deudas para los créditos para pagar autos han aumentado un 20%, bastante. Y las deudas en el retail han aumentado solo un 4,6%. Todo esto a raíz del caso de la Polar, que las personas parece que tienen un poco de miedo. Si bien el Banco Central dice que estas deudas están dentro del aumento de las deudas, están dentro de los niveles normales, el Banco Central está llamando un poco a la calma, especialmente por el tema de la situación internacional. Escuchamos las palabras que dio ayer el presidente del Banco Central. Las tasas de crecimiento que han tenido la deuda de los hogares pueden no ser sostenibles, sobre todo si hay un escenario externo más negativo. Si ese es el caso, ¿cierto?, los indicadores de deuda aumentarían y eso evidentemente introduciría un riesgo adicional. Y ahí hay que ser muy cuidadoso porque normalmente en episodios de desaceleración importante de la actividad económica, los sectores más vulnerables son los que tienen mayores efectos. Por ejemplo, nosotros vimos durante la crisis del 2008 un aumento en la razón de endeudamiento del quintil más vulnerable de la población. Y eso nosotros llamamos la atención y llamamos a tener prudencia a la hora de tomar decisiones de endeudamiento. Muy concreto lo que dice el presidente del Banco Central. Puede agravarse la situación en Europa, por lo tanto a las personas que tienen estrechez de dinero y, por ejemplo, no necesiten endeudarse en vacaciones, en cambiar un auto o en otro asunto que no sea de vital importancia, piénselo 2 veces, piénselo 3 veces antes de endeudarse, porque si la situación exterior se complica y, por ejemplo, empiece a haber un aumento de la cesantía, las personas que tienen más deudas son las que van a sufrir y siempre las que más sufren son las personas que tienen menos dinero. Bien, Nico, vamos a estar atentos contigo, sobre todo porque a partir de lo que tú señalas hoy al mediodía, con esta propuesta de sueldo mínimo, vamos a tener muchos días en que te vamos a tener aquí contando lo que ocurre con esa discusión. Así que gracias por venir. La pelea de Vox. ¿Quién será la señorita del cartel? No va a haber. Ya, Nico, te esperamos aquí mañana, que estés muy bien. Muchas gracias.